Estamos aquí esta mañana con el ingeniero Edgar Ubelode, experto nacional en temas de normalización técnica, especialmente la eléctrica. Él le ha tocado vivir en las últimas décadas, no diré cuántas, todo el desarrollo de la industria por un lado, pero asociado a las regulaciones técnicas, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, y todos los cambios legislativos que ha habido a la fecha. Entonces, gracias Edgar por aceptar la invitación, gracias a Juan Díaz Mazadiego por ayudarnos a coordinarnos. Yo empezaría con una pregunta personal. En general, lo que se trata es de que tú nos des desde tu propia experiencia de vida la perspectiva sobre este tema. Entonces, la primera pregunta va alrededor de cómo te hiciste ingeniero, qué te llevó a ser ingeniero, digo, como lo quieras poner. Edgar, por favor, buenos días. Claro, buenos días, muchas gracias, Odón. El otro día estaba yo platicando con unos colegas y precisamente nos hacíamos esa pregunta y hacíamos un recuento de que aproximadamente 25 compañeros, hombres y mujeres de la preparatoria, hicimos estudios universitarios, y de esos 25 había unas carreras en las que, a las que acudieron entre 1 y 3 personas, que eran medicina, derecho, economía, administración de empresas, ingeniería civil, ingeniería mecánica, matemáticas, física y química. Y 7 de nosotros nos fuimos a ingeniería química, una desproporción absoluta. Entonces, la pregunta era... ¿Por qué tanto? A ver, ¿Por qué? Mi primera sugerencia es la excelente calidad de la enseñanza de secundaria y preparatoria en matemáticas, física y química. Ah, mira. Porque son las 3 materias que finalmente llevan a la ingeniería química. Eso. Mi segunda sugerencia sería el éxito que en ese momento tenía en México. Hablo de fines de la década de los 50 y principios de los 60. Mi decisión la tomé porque terminé preparatoria en el 62, 1962. Entonces era una época en la que había un gran desarrollo de la industria en México, petrolera, petroquímica, hules, plásticos, farmacéutica, etcétera. Eran desarrollos económicos que estaban más o menos de moda. Y ya el tercer factor para mí, ya muy personal, es que consideré que la ingeniería química, de nuevo insisto, matemáticas, física y química, me daría más opciones para el futuro que alguna otra de las carreras que había en esa época, sobre todo, muy encaminadas y encasilladas a un objetivo determinado. Bien. Entonces entré a estudiar ingeniería química en 1963 en la UNAM. En la UNAM, ok. Sí. En esa época era Escuela Nacional de Ciencias Químicas, hoy en día Facultad de Química. Estuve en una generación de personas muy valiosas para México, entre otros, por ejemplo, Francisco Barnés, que en otro momento fue rector de la UNAM y subsecretario. Y por ahí sigue, además. Todavía. Y ahí sigue. Todavía lo veo con frecuencia. Y algunas otras personas, José Ignacio Echeverría, Gilberto Guevara, en fin, varias personas que tuve el gusto de compartir con ellos el asiento de aquella época. Además, años importantes en la propia universidad, ¿no? O sea, de mucha inquietud. ¿Saliste antes del 68? Sí, terminé en el 67. O sea, mi último examen de la carrera fue en diciembre de 67. Después estudié otras cosas, pero eso ya es por donde va uno avanzando en la vida. Claro. Y quisiera yo comentar curiosamente lo de normas, porque hace, que son 60 años, en 1963, el papá de un compañero de ingeniería química nos llamó a algunos de nosotros y nos ofreció una beca para un curso de algo que desde luego no sabíamos de qué se trataba.
que impartía la AFNOR, Asociación Francesa de Normalización en México, sobre normas. Ajá. De tal manera que en mi primer año de carrera Ajá. ya tomé mi primer curso sobre normas. El año era entonces... 1963. Mira, corto ahí esta primera parte, vamos al siguiente paso rápidamente, nada más es para... Entonces nos platicabas, Edgar, que te encontraste con tu primera relación con las normas, saliendito de la carrera. Entrando en el primer año de carrera. Ah, en el primer año de carrera. En 1963 era el primer año de carrera. Ajá. Y ahí me ofrecieron, papá de un amigo, el curso en el Centro Nacional de Productividad, que era un organismo que existía en aquella época. ¿Privado o público? El CENAPRO era semi-privado, semi-público. El presidente era el presidente de CONCAMIN, tenía fondos del BID y finalmente se convirtió en una institución más bien pública. Todos conocemos lo que hoy en día está cerca de la subida a la Jusco, que fue Secretaría del Trabajo en algún momento a partir del 85 del temblor, pero antes del 85 esas instalaciones eran el Centro Nacional de Productividad y ahí tomé muchos cursos. Ajá. Terminé mi carrera y después... Ahora, el énfasis de normas era sobre qué tipo de equipos o sistemas. No, en aquel momento era una introducción al concepto de normas, por ejemplo, con mucho énfasis en dibujo. El dibujo técnico, a donde recuerdo claramente, el instructor francés nos decía, los dibujantes son los que dibujan bonito para una presentación, pero el técnico que haga un dibujo técnico, no importa la calidad del dibujo. Lo que importa es, por ejemplo, que no haya redundancias al poner, y nos ponía una figura en la que nos decía, pues si aquí ponemos 2 centímetros y acá 4 y aquí va, en algún momento una de ellas puede fallar a menos que pongamos con toda claridad cuánto hay de margen, o sea, la distancia más el margen de error razonable y que no haya redundancias. Es de lo que más se me quedó grabado de aquel curso. Lo demás era pues la importancia de las normas, empezando en aquella época México estaba todavía más que ahora ligado en muchos sentidos técnicos a las unidades de Estados Unidos, americanas, inglesas, el sistema, no el métrico decimal como le llamamos después, y ahora ya se llama de otra manera, ¿no? El sistema internacional. Y entonces nos insistía mucho en entenderle bien centímetros, milímetros, más o menos qué porcentaje, para que, y el enfoque de él era, para que cuando dibujen una pieza, el obrero en el torno o en lo que sea el aparato lo pueda hacer bien como ustedes lo necesitan. Bien. Eso es lo que se me quedó grabado de mi primer contacto con las normas. Pero muy pronto en la carrera, o sea, sí, primer año. En el primer año de los estudios. De los estudios. Muy bien. Entonces, sales de la carrera. Termino la carrera y viene una cuestión muy personal a donde me dediqué a temas deportivos temporalmente. Fueron 2 años, pero ese es... ¿De qué deporte nomás? Yo había practicado el remo, pero dejé de remar por varias razones y sin embargo México no tenía un deporte que tenía que desarrollar, el canotaje se llamó en México, piragüismo en España, porque México había recibido en 63 la sede de la Olimpiada de México 68. Es correcto, y había tomado el compromiso interno de desarrollar todos los deportes. Y entonces me invitaron a participar en ese grupo, entonces fui el primer director técnico de la Federación Mexicana de Canotaje. ¿A qué edad, hombre? Sí, curiosamente tenía yo 22 años. Bien. Como anécdota curiosa, fui el primer juez internacional de canotaje en el continente americano. Mira. Y para los Juegos Panamericanos de Winnipeg en el 67, la Federación Internacional me designó para que estuviera yo ahí de juez. Los organizadores canadienses me enviaron el boleto de avión y me fueron a recoger al aeropuerto en un automóvil con chofer y no me
No me creían, tenía yo 22 años. Le enseñaba yo el pasaporte, de veras soy yo. No, estos son viejitos. Las que vienen a estas cosas son viejitos. Por eso, sí. Estuve en cuestiones de estas de canotaje en Alemania, en Dinamarca, en Cuba, Canadá, y en la Olimpiada del 68, la Federación Internacional me designó secretario de la competencia. Entonces, bueno, pero terminando eso, ya lo dejé y regresé a la vida real. En el camino, voy a presumir un poco, Ajá. Me casé y mi esposa, que había sido mi novia desde luego, compitió por México en las dos pruebas que había de canotaje, K1 y K2, que las había aprendido el deporte aquí en México, en el club a donde yo practicaba el remo y donde nos conocimos. Bueno. Se conocieron entre las olas. Sí. Pasa en las chinampas. En las chinampas, sí. Pasa todo esto y entro a trabajar a una empresa alemana que vendía maquinaria y equipo para México y Centroamérica. Y estuve como 6 meses. Supongo que equipo relacionado a procesos químicos. Un poco de todo. Teníamos panificación, teníamos algo para industria siderúrgica y mucho, desde luego, para farmacéuticos, para hule y plásticos. En México, hule y plásticos era lo que más se promovía. Y estuve 6 meses en un entrenamiento intensivo en Alemania, viendo 2 áreas, pues pensando en el desarrollo aquí en México. Una, tecnología de procesos para entender mejor las máquinas o los equipos, y la otra, comercio exterior, porque había que importar esas máquinas. Algo que es evidente es que tú muy joven ya tenías una experiencia internacional, por un lado por el deporte y en este caso por tu propia inicio de carrera, sí, que te dio una perspectiva muy globalizada. Y en una empresa fabricante de equipo en Alemania, pues me volví a encontrar con DIN y BDE, las normas alemanas, porque era punto de partida. Nada más como el primer día de clase, entre comillas, de ese curso, me dijeron, toma nota, aquí está el blog en el que vas a hacer tus apuntes. Y el blog, aparte de que obviamente tenía el tamaño DIN A4, tiene a la derecha, para que no se te olvide, se escribe lo primero en tinta azul. Cualquier corrección se pone en tinta verde. Una corrección adicional se pone en tinta roja. Y después de eso se tacha con negro y se vuelve a comenzar con tinta azul. Ahí lo dice en el margen a la izquierda, y aquí está tu pluma de colores, porque así es como se escribe. Esa es nuestra norma. Wow. Así empezó mi curso. Ahí vienen, a ver, Juan. Perdón, tu pluma de colores era esas famosas plumas gordas. Una pluma gorda que le movías un palito aquí de lado para bajar el verde o el azul, el rojo o el negro. Bien, y con el logotipo de la empresa, ¿no? Pasa el tiempo, estuve 4 años con ellos, y me separé de ellos por 2 razones. Una, la empresa originalmente, cuando me contrató, tenía planes de poner algo de fabricación en México, pero por N razones decidieron ponerla en Brasil. Entonces mi futuro en la empresa estaba muy limitado. Éramos mi jefe y yo. Cuando estaba mi jefe yo era el office boy, y cuando no estaba yo era el director. Pero no era un futuro atractivo para mí. Bien. Y entonces un compañero de estudios de ingeniería química de la UNAM, y con quien seguía yo mucho en contacto, me dijo, hay un presidente que conocíamos por otras razones, de Concamín, el ingeniero Alejandro Álvarez Guerrero, es ingeniero químico, es presidente de Concamín, y está desesperado porque en Concamín solo hay magníficos abogados y economistas, pero no hay un solo ingeniero. ¿Qué año era esto, perdón? 1972. Okay. Y entonces, a fines del 72, entré a trabajar a Concamín como jefe del departamento técnico. El departamento éramos mi escritorio y yo, pero era el jefe del departamento técnico. Muy bien. Y en Concamín era una época muy especial en México, porque el gobierno, nosotros internamente le decíamos, se tecnificó. Empezaba el presidente Echeverría prácticamente en el 71,
Y para el 72 en Concamín había preocupaciones por nuevas leyes de patentes y marcas, ley para prevenir y controlar la contaminación ambiental, modificaciones en riesgos de trabajo del Seguro Social, nuevo reglamento de higiene y seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces mi función era tratar de entender la parte técnica, entre comillas, y traducírsela a los abogados y a los economistas que estaban tradicionalmente en Concamín. Y así estuve, entre otros, con el tema de normas. Me asignaron varios temas y uno de ellos era normas. Para el tema de normas, en aquella época, los comités de consultivos de normalización estaban en la Secretaría de Industria y Comercio. Correcto. Todo estaba más o menos controlado por el gobierno y se invitaba al sector privado a que designara personas a trabajar ahí. Pero digamos, tu nivel en esta conversación desde el lado privado era alto, digamos, el poder que tenías tú para negociar. Okay. Tuve la suerte de llegar allá arriba porque no había otros. Y entonces recuerdo muy bien a dos personalidades de aquella época, a tres. La señora Carmen Arroyo, que trabajaba en Canacintra y era la secretaria de un grupo que voy a explicar. Enrique Ballín, que era enamorado de normas en Canacintra, y don Enrique Ayala Medina, que era el gerente de la Cámara del Hierro y del Acero, pero que había sido, ya jubilado, había sido director de Fundidora Monterrey. Entonces, era toda una persona enamorada de las normas. Entonces me invitaron, como Concamín, que empezábamos a asomarnos al tema, a una cosa que se llamaba Coprecon. Coprecon era el comité consultivo de presidentes de comités consultivos nacionales de normalización, muchas PCRs y CES. Y era una reunión que se tenía con el director general de normas y el subdirector general una vez al mes, con los presidentes de los comités de normalización. Y Enrique Ballín, don Enrique Ayala Medina y yo, como representantes institucionales de esto. Y nuestra preocupación era cómo explicar y convencer de que las normas existen y sirven. En Concamín no había ni siquiera una comisión de normalización como la hay ahora. El comité... O sea, fueron más bien convocados por el gobierno para discutir el tema, más que ser una iniciativa... Yo creo que Coprecon, no lo sé porque ya estaba cuando yo entré, creo que era más don Enrique Ayala Medina platicando con Enrique Ballín. Don Enrique tenía además unos puestos internacionales en la normalización latinoamericana y algunas otras cosas, porque la industria del hierro y el acero también fue de las más avanzadas. Aquí en México y por Concamín, el más interesante, el comité más interesante era el CONIE de la industria eléctrica. Tradicionalmente en el mundo, la industria eléctrica ha sido la más, por lo menos la que más normas tiene, sino la más avanzada. Aunque también la siderurgia es la que tiene más antecedentes, entiendo. O sea, realmente por ahí arranca con los motores a vapor y demás. Así es. Pero la siderurgia estaba en México, por ejemplo, más limitada a la producción de productos siderúrgicos, básicamente fierro y acero más que nada. Mientras que en el CONIE era una reunión interesante de proveedores del servicio eléctrico como CFE y Luz y Fuerza del Centro, que eran los dos que había, y proveedores de las manufacturas, es decir, fabricantes, proveedores de los equipos, sistemas y constructores de líneas. Entonces era más amplio el enfoque que el de la siderurgia. Bien. Bueno, a mí en alguna época incluso me nombraron presidente del Comité Consultivo de Normalización de Productos Químicos. Nadie quería entrarle a eso, entonces estuve ahí un rato. Bueno, ahora, en esa época también, en 1973, el gobierno formó una cuestión muy interesante con ACALPE, la Comisión Nacional para la Calidad de los Productos de Exportación, ubicado en el IMCE, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, que se había fundado recientemente en esa época.
y con participación de muchos sectores. Ahora, aquí seguíamos todavía en la etapa de la sustitución de importaciones. O sea, totalmente, México cerrado. Estaba México cerrado. Ajá. Incluso mencioné hace un momento que había un gran desarrollo en la industria en México de química, plásticos, etcétera, y era en buena medida por el México cerrado. Alguna empresa internacional, y eran los nombres de aquella época que han cambiado mucho, pero por decir algo, Monsanto, DuPont, etcétera, si querían vender en México, tenían que producir en México. Y si no producían ellos, alguien más iba a producir y entonces ya no podrían importar. O sea, una vez que había producción nacional, en principio se cerraba la frontera. Y eso fue un desarrollo industrial muy interesante. Pero había la preocupación en ese México cerrado de que no necesariamente había eficiencia, competitividad, o sea, precios buenos, productividad y calidad. Entonces, les preocupaba a las autoridades los productos de exportación que tuvieran calidad para poderse exportar. Detalle bien importante. Y entonces Conacalpe la formó, sobre todo presidía el subsecretario de Industria de aquella época, José Campillo Sáenz, que había sido presidente de Concamín. Bueno, yo entré como representante de Concamín a Conacalpe y me tocó algunas juntas en México y algunas en California y en Texas para concluir Conacalpe el primer acuerdo de reconocimiento mutuo de pruebas de laboratorio entre la FDA y México. Cosa que después, primero que se sabe poco y que después se olvida. FDA es Food and Drug Administration de Estados Unidos, porque cuando se empezó a revisar cuáles eran los principales problemas de calidad en las exportaciones mexicanas de aquella época, insisto, 1973. Que eran principalmente esas agropecuarios. Okay. Entonces teníamos el problema de que mandábamos orégano mal empacado o mal etiquetado. Bueno, con el orégano puede haber equivocaciones. Entonces teníamos problemitas de ese tipo, pero que eran muy serios, y se determinó que lo primero que fallaba, es decir, la falla más frecuente por la que se retachaban los productos en la frontera americana viniendo de México, eran problemas de calidad en el etiquetado, porque no se cumplía con la norma de etiquetado. Ahí había que tener mucho cuidado. Eso no quería decir que ese era el problema. Lo que sucede es que el inspector en una importación checa el etiquetado y si no pasa ya ni siquiera abre el producto para ver cómo viene por dentro. Claro. O sea, una vez que se resuelve el problema de etiquetado, viene lo demás. Sí. Y entonces surgen otros problemas. Bien. Bueno, Conacalpe funcionó, en mi opinión, bastante bien en estas cuestiones. Y también vino una situación muy especial en el sentido de la promoción, la importancia de los etiquetados y en general las normas, empezando por el etiquetado, para cualquier otro producto de exportación. México no exportaba las manufacturas como lo conocemos hoy en día, eso viene apenas después. En ese contexto de las normas y Concamín, resulta que me hacen una oferta de trabajo, una empresa de Monterrey, que tenía mucho interés en empezar a participar activamente en las cámaras de industria. Y por primera vez, hacia 1981-80, había tenido un presidente que venía de esa empresa en Caname, Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas. Yo desde 1975 me había nombrado el presidente de Concamín de aquella época, que era Jorge Sánchez Mejorada. En pantalla pueden ver nuestro plano de exposición para ITM 2023, el cual abarca la totalidad de las salas de Poliforum León. Los invitamos a acompañarnos del 4 al 6 de octubre. La ley de Murphy.
¿Ya estuvo? Ya, A es ver. que no puede bajar el volumen. No, así pasa. Lo siento. A ver, continuamos. Sí. Eligió Jorge Sánchez Mejorada, aparte que me nombró subdirector en Concami. Ajá. O sea, tú estabas laborando en Concamín. Yo era Esa empleado de esa era tu Concamín, chamba, sí. sí. Yo era empleado de Concamín, Ok. primero como jefe de departamento técnico, después subdirector técnico y finalmente 4 años como director de análisis y servicios. Pero lo Con que, Jorge Sánchez Mejorada, perdón, lo sí. que pasa es que es interesante haber hecho una carrera en una cámara industrial a partir de las normas. Eso tiene para mí mucha relevancia, pero... eran normas y contaminación ambiental las primeras actividades. Perdón, Edgar, adelante. Jorge Sánchez Mejorada me nombró representante de Concamín en una cuestión que se había armado en el 72, fines del 72, que se llamaba Comisión Consultiva Mixta de Abastecimientos del Sector Eléctrico. Y en esa comisión mixta se reunían los proveedores a través de sus cámaras, principalmente Caname, Canacero, Canacintra, con los compradores, pero también los técnicos de la industria paraestatal en esa época o descentralizada, que eran CFE y Luz y Fuerza. Y como funcionó muy bien ese grupo, poco después se formó uno en Pemex. Entonces, como yo iba por parte de Concamín a la comisión mixta de CFE, pues que vaya también a la de Pemex. Entonces estuve probablemente en la de Pemex y en la de CFE desde el 75 hasta el 2012. Wow. Eran designaciones que se renovaban cada año. Ajá. O sea, no es que se les olvidó y me dejaron. Cada año formalmente se designaba. Y como yo iba, pues que siga yendo, puesto coloquialmente. Con mucha mayor continuidad, me imagino, Sí. que inclusive el personal de las empresas. Ah, totalmente. Ajá. Y hicimos ahí cosas interesantes, no necesariamente en materia de normas, sino también empezó la primera ley de adquisiciones, porque antes de esto había una ley de inspección de adquisiciones. Resumido, era que cada quien compraba como quería y luego había un inspector que veía si lo habían hecho bien. En cambio, la primera ley de adquisiciones del sector público, de 1979 probablemente, fue muy interesante porque vino a meter cierto orden en cuestiones que hoy se nos antojan muy normales y que deberían de haber seguido, aunque ya no sigan, como es hacer licitaciones públicas abiertas y a donde gana el que ganó con la mejor oferta, conforme a bases previamente establecidas. Bueno, entonces me asomé a ese tema también. Y regresando al punto de la empresa Conductores Monterrey, que decidió meterse a estos temas, el primer presidente de esa empresa en Caname, antes de eso había estado en la Comisión Mixta de Abastecimientos, ahí lo traté, y lo nombraron en algún momento presidente de la Comisión de Compras de Gobierno de Concamín, Ok. a donde yo era el secretario. Entonces, nos llevábamos muy bien, y entre mí, después de 8 años o algo así de estar viéndonos en estos temas de Concamín y de Caname, me hizo una oferta para irme a trabajar a Conductores Monterrey, pero en México. Conductores Monterrey y otras empresas del grupo, con el compromiso de que le dedicara yo parte de mi tiempo a la empresa y parte de mi tiempo siguiera yo en Concamín y Caname. Pues lo acepté. Y entré a Conductores en febrero de 1984, pero seguí con puestos y cargos en Caname y en Concamín. Bien. Me jubilé de Conductores en diciembre de 2010 Ajá. y seguí como asesor externo de Conductores hasta el 2016. Entonces sí fueron más de 30 años de estar con esa empresa y debo decirlo, reconocerlo, ellos pagaban, porque vinieron muchos viajes después, Sí. pues todos mis gastos como empleado de la empresa, pero
trabajando en muchos temas que ni siquiera eran de la empresa, sino de las cámaras y de Concamé. Bueno, aquí he referido, perdón Edgar, Sí. dos perspectivas sobre el tema de normalización. Una primera, quizá a los inicios, donde es el gobierno el que jala la conversación sobre el tema, pero después, por tu propia experiencia, el sector privado lo toma en serio. Empieza en algunos sectores, principalmente el eléctrico, en mi opinión, y porque es el que veía yo más cerca, junto al siderúrgico. Pero al grado de tener a alguien de buen nivel contratado para dedicarse al tema. Sí, Ajá. a ese y a otros, pero Ok. digamos, mis temas dentro de Conductores Monterrey, al principio sobre todo, eran normas y ventas. Ventas a gobierno. Sí, sí, claro. Bueno, viene una situación muy especial cuando hacia 1990-91 entramos al tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Diga, aquí nada más porque es un quiebre, es un brinco importante la entrada al GATT, que es en Sí. el 80 y tantos. No sé qué. 1985-86. Referir un poco Claro. a cómo lo viviste En tú. ese momento, para 1984, yo ya había entrado a Conductores Monterrey, pero seguía yo con cargos en Concamé. Y además me habían ya nombrado secretario del Consejo de Caname, a donde fui secretario del Consejo de Caname del 84 al 93, más o Ups, menos. en ese Y del 93 al 95 fui presidente de Caname. Entonces, en esa época me regreso al GATT. Fue el gran quiebre a donde México decide abrirse, aunque nos abrimos, o sea, comercialmente. Se acabó el desarrollo estabilizador, la sustitución de importaciones, el proteccionismo y sustitución en general. Entramos al tema de abrirnos con varias características. Una protección que empezó a ser el arancel en vez del permiso de importación, que había sido ¿Costaba el manera. permiso en su momento? El El arancel es un dinero, ¿no? Sí, el permiso de importación era que si yo convenzo a las autoridades de que este aparato que quiero importar no se produce en México o no se produce con las características que yo necesito, me dan permiso de importarlo. Y entonces lo traigo y pago un impuesto pequeño, un arancel, impuesto a la importación, pequeño, pero el gran obstáculo era el permiso de importación. Entonces, y el permiso de importación de entrada, habiendo producción nacional, se negaba. Y era problema de la industria del comprador o comercio, del que lo quería importar, demostrar que no se producía lo que él necesitaba. Bueno, el GATT nos cambia, Acuerdo General de Comercio y Tarifas, etcétera, nos cambia radicalmente a que desaparecen los permisos de importación, en la mayoría, no todos, pero la mayoría, y empieza a funcionar un esquema de protección, entre comillas, basado en encarecer la importación a través de un arancel, es decir, de un impuesto de importación. Y México pacta en el GATT como entrada un nivel máximo de aranceles que va a poner por producto o por grupo de productos, muy alto por cierto, que ese no podría rebasarse, solo podría irse reduciendo. Y los aranceles empezaron a ser del orden del 30 o 40% o más, lo cual pues encarecía bastante la importación, pero era para que la industria pudiera reacomodarse y hacerle frente a la nueva circunstancia de apertura. La gran diferencia que hubo con lo que siguió después es que, por ejemplo, las compras de gobierno no se abrieron. El gobierno no entró al GATT. Y eso era fundamental para un grupo de empresas. En la conversación que tuvimos hace 3 semanas con Rafael Nava, entramos al tema de el ingeniero Dupois. Y me acordé por lo que dijiste de los aranceles, que él, decía Rafael, que él advirtió, ahorita son 30, pero una de esas desaparecen, así que abusados. No sé si tuvieses algún comentario. Sí, claro. Jaime Dupuy, que era el director general de MAVE en aquella época, estaba en la directiva de Caname cuando yo era secretario también del consejo, o sea, nos veíamos ahí mucho. Y sí tuve una magnífica relación con él,
Y definitivamente, después del GATT, venía, o sea, entramos al GATT con aranceles altos y él y otras personas tenían muy claro que eso, o sea, que había que preparar a la industria para que le hiciéramos frente a la nueva competencia internacional. Viene 1991, empiezan las negociaciones y en ese momento Para el TLC, entonces. para el TLC, Tratado de Libre Comercio, que en aquella época se llamaba trilateral, porque empezó con Estados Unidos, era bilateral, pero Estados Unidos tenía de un par de años antes un acuerdo con Canadá. Y entonces se decidió que iba a ser muy complicado tener un acuerdo Estados Unidos-Canadá y otro Estados Unidos-México y que pudieran ser diferentes. Entonces se invitó a Canadá a que entrara. Y se vuelve el trilateral, que luego cambia de nombre a América del Norte. Este TLC, NAFTA, un comentario muy rápido, en inglés es acuerdo y en español es tratado, porque en Estados Unidos no es tratado. Estados Unidos tiene muy pocos tratados y los acuerdos tienen una connotación jurídica muy importante de diferencia respecto de un tratado. En los acuerdos no están por encima de las leyes, pero para entrar en vigor se emite una ley que a su vez sirve para reformar muchas otras leyes y decir, ok, todas estas leyes cambian para que estar acordes con lo que dice el acuerdo NAFTA, North American Free Trade Agreement, para Estados Unidos. Adelante, sí. Les voy a poner tantito ahí. ¿Tantito qué? Van a hacer asar. Ah, ok. Y en México, sí. Ajá. En México los tratados tienen otra connotación y están abajo de la Constitución, porque nada puede estar arriba de ella, pero arriba de todas las leyes. Ajá. O sea, los tratados son obligatorios por encima de las leyes, tanto federales como generales, como incluso, según el tema, locales. Todo depende de cuál tema estemos discutiendo en el tratado. Bueno, se decide negociar el tratado por varias razones. En mi punto de vista, creo que son dos cosas relevantes las que llevaron a México a esto. Una, que el GATT sí nos había abierto, pero no había dado el resultado de apertura que se había esperado. Y dos, y esa tal vez la más importante, cayó el muro de Berlín, cambió el contexto de la Guerra Fría. Y quedaba muy claro en ese momento que la Unión Soviética, al irse desmantelando, iba a conducir, en su caso, a una nueva configuración de bloques internacionales. Y la gran pregunta era, ¿México va a quedarse con Latinoamérica o solo? ¿O va a entrar a Norteamérica? Viendo que Europa se va a reconfigurar. Europa había tenido en ese momento el Benelux, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, de 3 países a los que se unieron luego para ser 6, y caray, hoy en día sabemos que creció hasta 28 y 27, o sea, iba a crecer, sobre todo con la Europa Oriental. Había una definición geopolítica muy clara, ¿no? Se veía esa opción. Sí. Y que, bueno, allá China, Japón, quién sabe qué iba a pasar con Japón y Corea tal vez, pero el caso es que México tenía que optar por dónde me ubico. Y se decidió en ese momento en América del Norte, lo cual trajo algunos problemas, por ejemplo, con América del Sur. Habíamos tenido la ALALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que no había tenido gran éxito. Cuando era yo estudiante me acuerdo que se burlaban mucho de las tesis, porque la tesis típica de un ingeniero químico de aquella época era: voy a producir 800,000 toneladas de este producto, el mercado mexicano consume 40 y las otras 200 las vendo en América del Sur porque hay libre comercio. Y era irreal eso, ¿no? Pero era un enfoque que en el que se confió mucho en los 60s, pero que probablemente fracasó o no dio los resultados que se esperaban.
Cambió a la ADI, Asociación Latinoamericana de Integración, que era más ambiciosa y tampoco dio grandes resultados. Sí teníamos preferencias arancelarias, por ejemplo, para exportar a Brasil, un arancel un poquito más reducido que si Brasil importaba de Europa, pero eso no nos cambiaba mucho. México decide entrar a América del Norte y entonces se quejan los del sur. Y para tranquilizar todo esto, en paralelo al Telecán, invitamos a negociaciones a los del sur y la tomaron en serio Venezuela, Colombia y Bolivia principalmente, y Chile. Bueno, me regreso a la América del Norte, que era la primera negociación que hubo ya en serio, y ahí inicialmente hubo algunas confusiones de cómo estructurar las cosas en cuanto a la participación del sector privado, pero rápidamente se llegó a un acuerdo. El tratado tendría probablemente del orden de 20 capítulos. Todos tienen más o menos 20, entre 15 y 22 o lo que sea, pero alrededor de 20 temas. Bueno, cada capítulo puede llamarse un tema. Y entonces el gobierno, ante la resistencia de algunas industrias muy fuerte a la apertura que significaba un libre comercio, propuso que hubiera el cuarto de junto. El cuarto de junto era la mecánica mediante la cual el gobierno tomaba el compromiso de que escucharía al sector privado en cada uno de los temas antes de tomar cualquier decisión, y conforme fuera avanzando la negociación irían informando. Y se llamaba cuarto de junto porque se iría acompañando al negociador. Es decir, el cuarto de junto estaría físicamente junto al cuarto de negociación. Si se podía, en el mismo piso del hotel ahí junto, ¿no? Viene la gran pregunta de cómo se va a integrar el cuarto de junto del sector privado. ¿Quién va a ir? Entonces se decide una figura que ya existía pero que no tenía la relevancia que adquirió, COESE, la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior. ¿Sigue existiendo? Sí, Okay. por ahí, pero ya cambió. Pero en ese momento COESE era, digamos, supervisada, orientada por el Consejo Coordinador Empresarial. Aquí un comentario muy rápido, un paréntesis. El Consejo Coordinador Empresarial que promovió Jorge Sánchez Mejorada cuando era presidente de Concamín no es el organismo cúpula arriba de Concamín, Concanaco y otros, porque Concamín y Concanaco y sus cámaras son organismos públicos creados por ley, aunque hayan existido desde antes. La Cámara Nacional de Comercio va a cumplir pronto 150 años, este año creo 149, o sea, ya existían, pero a partir de 1930 y algo, por ahí, en los 30 creo, la ley establece qué son las confederaciones, y han seguido saliendo leyes sobre eso. Entonces, tanto Concamín como Concanaco y sus cámaras están reguladas por una ley y no pueden hacer otra cosa que no sea lo que la ley les permite, y deben hacer lo que la ley les ordena. Y en ese contexto, cuando hubo algunas discusiones muy fuertes entre el sector privado y el gobierno federal, se decide formar el Consejo Coordinador Empresarial para coordinar posiciones de Concamín y Concanaco junto con la Asociación de Banqueros de México, hoy de bancos, pero allá era de banqueros porque eran los dueños. La Asociación de Banqueros de México, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y la Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana. Todavía no existía el Consejo Nacional Agropecuario. Y con ellos, si no me equivoco, se forma el Consejo Coordinador. Entonces, sí plantea una voz coordinada de las instituciones, pero no está arriba de Concamín y Concanaco y de los otros, ¿no? A mí me parece muy interesante y relevante este asunto de la gobernanza del sector privado. También lo comentamos antes, de cómo poco a poco se van articulando y además ajustando a la realidad, pero siempre de una manera bien organizada y, digamos, de una manera muy respetuosa de las instituciones, y quizá con mayor continuidad que el gobierno a veces. Yo creo que sí, y lo que había era muy claro para quienes estábamos en ese tipo de trabajos. En todo el mundo se sabe
que el fuerte puede optar por la fuerza y el débil siempre tiene que optar por la ley, el derecho, mis derechos, respeto, etcétera, ¿no? Empezando por el respeto al derecho ajeno. Yo siempre he pensado que la ley es lo que nos defiende de los gandallas, pero bueno. Bueno, es lo que hubiera yo dicho, si se me hubiera ocurrido. Exactamente. Entonces, en ese contexto, para el sector privado, a veces en conflicto con la autoridad, había que reconocer que la autoridad es la autoridad. Y mientras actúen dentro de la ley, y la ley da mucho margen de actuación, había que tener mucho cuidado de institucionalizar las cosas. Entonces, por ejemplo, en compras de gobierno, que haya licitaciones hechas de esta manera, invitadas, todas las reglas, precisamente para poner orden, institucionalizar los procesos. Bueno, entonces acá, COESE coordina el cuarto de junto. Y el procedimiento fue, en cada caso, que las cámaras, tanto de industria como de comercio, y dependiendo del tema, banqueros y aseguradoras, o sea, al fin de cuentas, se invitaba a todo mundo, designa tus representantes. Una vez designados los representantes, se ponían de acuerdo, por ejemplo, en caso de la industria, quién iba a coordinar a nombre de la industria a los representantes de las distintas cámaras de industria. Y luego, a nombre de COESE, allá arriba, quién iba a ser el coordinador por COESE para CONCAMIN y con Canarco y los demás. Bueno, y eso para cada uno de los 20 temas. Ahora, regla fundamental, cada quien paga lo suyo. No va a haber ni sueldo, o sea, nómbrenme y cuánto paga, no. Oye, voy a viajar a... Cuando iba a decir París, no, aquí era Washington, pero cuando fue a Europa voy a Bruselas, ¿no? Y está cerca de París. ¿Cuánto me pagan? Nada. O sea, el sector privado como institución no pagaba nada. Cada quien, o la empresa, que era mi caso, paga lo necesario, porque de otra manera sería un problemón de personas que quisieran tener esos cargos para viajar y tener ingresos más agradables, ¿no? Sí, aquí lo que me parece fascinante es la transición, en este caso, de una industria cerrada, en un mercado cerrado, a una transición a una industria abierta, donde hubo ganadores y perdedores. Así es. Pero al final de cuentas fue la visión conjunta de ir hacia adelante la que permitió que esto se mantuviera cohesionado. Había un concepto donde muchos expertos, y ahí sí hay que lo digan los economistas, ellos saben, o algunos otros saben de esto, los expertos. ¿Se agotó o no se agotó el modelo de desarrollo estabilizador y de México cerrado? Bueno, se agotó porque en la época del presidente Echeverría se dijo que se había agotado y empezaron a tomar medidas diferentes. Entonces, tal vez, y no lo sé, no se hubiera agotado si hubiera continuado como venía. A lo mejor sí, a lo mejor no, nunca lo sabremos, pero la realidad es que se cambió la manera de trabajar y por lo tanto se acabó el modelo agotado o no. Y entonces empezó este nuevo procedimiento a donde había que, por un lado, cada empresa tenía que tomar sus decisiones de cómo sobrevivo ante la amenaza. Yo creo que había 3 casos. ¿Cómo sobrevivo ante la amenaza? Otra, ¿cómo le hago para que no me llegue esa amenaza? A ver cómo me defiendo. Y la otra, ni me enteré. No, ni me enteré. O sea, ¿cómo que ya me abrieron? ¿No? Pues sí, fíjate que el otro día ya perdiste, ¿no? Bueno, regreso al procedimiento del cuarto de junto. 20 temas, más o menos, 20 cuartos de junto. Y ahora sí, a designar personas. Entonces, CANAME designó a Jaime Dupuy, que además era el presidente de la Cámara en ese momento, si no me equivoco, ya era el presidente. Déjame ver, ¿no? Jaime Dupuy fue en 91-93, era presidente. De la CANAME. De CANAME. Se apunta como CANAME y además él muy interesado en el tema de normas para, en particular, electrodomésticos, pero también viendo el sector. Y en CONCAMIN dicen, bueno, pues claro que él, o sea,
¿a quién más ponemos sino al director general de una de las empresas más exitosas de México en el sector eléctrico y que además es presidente de la Cámara y está dispuesto a ir a todas las juntas? Jaime. Lamentablemente hubo poca respuesta de otras cámaras para los el cuartos sector de al lado. para normas. Para norma. Ajá, eso es Y importante. entonces yo quedé de número 2 y yo también era de Caname. Ajá. Es decir, eso lo pongo como les da una idea de que el 1 y el 2 éramos de Caname en cuanto al cuarto de junto para normas. Ujú. Cuando si el 1 ya era de Caname, el 2 debió ser de otra parte. Bueno, en fin, no hubo y yo llené ese hueco. Pero digamos, o sea, la negociación, uno de los temas era normas o era, Sí. o era un tema... Era uno de los 20 temas, Ok. cuarto de junto, estructurado. Otro tema era compras del sector público. Y ahí Conductores Monterrey me propuso en Caname, Caname me propuso a Concamín. En Concamín el coordinador del tema era Francisco Rir, también de Caname, que debió ser el coordinador del grupo, pero siempre platico esto medio en burla, porque me dijo Paco, yo ando muy ocupado, ¿por qué no vas tú? Le digo, ¿y de qué se trata? Me dice, pues va a haber, mira, yo creo, va a haber una junta en México, esa ya está prevista, a esa lo habían convocado. Probablemente haya una junta en Washington, otra en Ottawa, otra en México, y en el peor de los casos, si no se ponen de acuerdo, el caso es que van a hacer unos 3 o 4 viajes a Norteamérica que tienes que pagar tú. Entonces hablé con conductores y a regañadientes me dijeron adelante. Y entonces, a propuesta de Paco, Concamín me designó a mí como coordinador del tema de compras de gobierno y automáticamente quedé en COESE por una razón. Es un tema en el que no debe uno, y esto no es falta de respeto ni mucho menos, no debe uno escuchar a los comerciantes, debe uno escuchar al productor. Es decir, viene un tema, y es algo parecido a normas en algunos sentidos. A ver, hablando de compras de gobierno, se van a abrir las compras. Pemex y CFE, y Luz y Fuerza se veían, luego no fue, pero Pemex y CFE van a tener que abrir sus compras de alguna manera, que es lo que se va a negociar. Y entonces, ¿cuál es la preocupación de México? Pues que no lo abran de manera que desaparezca la industria proveedora mexicana, que ya lleva mucho tiempo trabajando en esto y vendiendo, y son tantos empleos. Ahí entra la propaganda de cuántos empleos y cuántas ventas, ¿no? El comerciante lo que dice es, a ver, si se abre, pues yo importo lo que se puede importar y vendo lo que se pueda vender, de donde venga. Además, no me dijeron que ya hay apertura. Entonces, el comerciante, con todo su derecho, tendría una posición más de, pues yo soy el comerciante y yo importo lo que se puede importar y no tengo por qué defender a un posible proveedor nacional en contra de un posible proveedor extranjero. Yo el que me convenga. Entonces, se decidió que en compras de gobierno y en normas, los enfoques serían más bien o casi exclusivamente de sector industrial y en un enfoque un poco complicado de proteccionismo y al mismo tiempo de apertura. Sí. Había muchas discusiones. Esto que acabas de decir es clave. Yo creo que es bien importante, ¿no? O sea, Sí, sí. porque al final de cuentas, ¿a dónde íbamos? ¿Hacia dónde íbamos? Hacia allá, a la apertura. Lo que teníamos que poner eran reglas razonables de apertura. No era cómo me cierro, era nos vamos a abrir. Dentro de esa apertura, ¿cómo le hago para que la economía mexicana, el pueblo mexicano y la empresa en la que yo trabajo queden razonablemente bien y puedan hacerle frente y haya, por ejemplo, plazos de transición y otras cosas? Es aquí donde, supongo, entra la cuestión de la Ley Federal de Metrología y Sí. Normalización. Déjame antes de favor. entrar a ese Sí. punto. Resulta que como la empresa ya me estaba pagando porque me anoté en compras de gobierno que a lo largo de los años ha cambiado de nombre, contrataciones públicas, compras de sector público, lo que sea, pero todos entendemos que es lo que compren o construyan Pemex, CFE
y demás empresas de gobierno. Como yo ya iba a compras de gobierno, me dijeron en la empresa, oye, pero también te me asomas a otros temas. O sea, si ya vamos a estar pagando viajes y tiempo. Y entonces Caname me apuntó también como representante de Caname para reglas de origen, para aranceles, procedimientos aduaneros. O sea, si ya iba yo tenía misión número 1, compras. Misión número 2, normas. Porque ahí estaba Jaime. Y misión número 3, si no se me encimaban las juntas, porque de pronto era lunes en la tarde hay esto y hay 2 al mismo tiempo, asómate a lo demás. Y si no iba yo a la junta, por lo menos en el cuarto de junto era platíquenme lo que vieron. Entonces me llevaba yo muy bien con los que eran los coordinadores de esos otros temas. Empieza la negociación hacia julio. Yo creo que las primeras juntas fueron julio del 91, a donde participó el cuarto de junto. Y en algún momento viene la gran discusión: ¿qué vamos a hacer con normas? Por ejemplo, en compras de gobierno, el tema a discutir era muy sencillo: la apertura de las compras de las empresas mexicanas de gobierno. En normas era más complicado. Bueno, ahí yo en lo personal tenía una visión que, en un tema que no mencioné antes de Concamín, que había yo visto, porque resulta que España había tenido un proceso muy interesante para su ingreso a la comunidad, el mercado común, comunidad de Unión Europea después, el ingreso a Europa. Y uno de los temas que habían tenido que ver, formaron los españoles un instituto que se llamaba el IRESCO, Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales. Y era toda una institución dedicada a trabajar en cómo tenemos que cambiar qué para que España pueda entrar a la Unión Europea, a la Comunidad Económica Europea, porque se lo exige, es decir, les ponen reglas, ¿no? Tienes que cambiar esto. Y la otra es, y aunque no nos lo exijan, queremos sobrevivir, ¿qué tenemos que hacer? Un paréntesis, cuando estaba yo en Concamín, todavía como empleado de Concamín, hubo un tema muy interesante de promoción a las pymes, que en México no se le había dado gran importancia. Digamos, pymes de manufactura, pymes de todo tipo. Okay. Y algunos grupos, sobre todo impulsados por la democracia cristiana europea, de Portugal, España, Francia e Italia, armaron un grupo con países latinoamericanos. Y entonces el presidente de ese grupo, que se llamó SLAMP, era la abreviatura. ¿Era de gobierno o de sector privado? Privado, Okay. Con invitación a gobierno. Por ejemplo, el presidente era un senador italiano, el señor Modiano. Y SLAMP quiere decir Simposio Latinoamericano de la Pequeña Empresa. Pero ya no le pusieron por alguna razón y quedó en SLAMP. En paralelo, había un esfuerzo parecido, internacional, que se llamaba ISSB, International Symposium on Small Business. Bueno, me tocó porque invitaron a México y por alguna razón que ignoro o que no quiero comentar, el gobierno mexicano no respondió. Pero ellos los organizadores, querían tener a un mexicano ahí. Y entonces en Concamín le llegó a Concamín, al CC y al Concamín, la pregunta de quién, y entonces pues Edgar, que anda por ahí en esas cosas. Y entonces empecé a ir y fui a reuniones en Río de Janeiro, en Santiago de Chile, en Lima 2 veces, en Quito, en Los Ángeles, en Ottawa y en Berlín. Y me nombraron secretario de la cosa esta. Entonces era yo el secretario del SLAMP y participante en el ISSB.
había una serie de motivaciones políticas. Estabas en medio de todo el asunto. Sí, claro. Y entonces... Pregúntame. Y entonces, esto había sido entre el 77 y el 83. Me salgo de Concamín para entrar a Conductores y ahora sí ya a ellos no les interesaban las pymes, ¿no? Pero a lo que voy es a que en ese curso de acontecimientos había yo visto lo que hizo España, porque España era, aparte de que el presidente del grupo era italiano, España era el que más participaba y tenían, por ejemplo, el que más venía a Latinoamérica, en parte por el idioma, ¿no? O sea, había un francés y un portugués, pero eran los españoles. Entonces, había un grupo que era un representante del equivalente a la CFE española de aquella época, o sea, gobierno. Había un representante del banco, de un banco español, y había uno o dos representantes del sector privado. Y con ellos recuerdo muy bien, como cosa anecdótica, que estábamos en Chile en un 15 de septiembre y fuimos a cenar. Y a la hora de terminar la cena les dije, propongo un brindis por la independencia de México. Sí, hoy empezamos la independencia de ustedes. Ya nada más se reían, ¿no? Nos llevamos muy bien. A lo que voy es a que, a través de entender lo que hacía el IRESCO y otras cosas, vi que en normas el sistema español era muy similar al mexicano. Comités manejados por el gobierno. Sí invitaban al sector privado, pero de una o de otra manera la normalización era de sector público, controlada o manejada o promovida. Y que cambiaron gradualmente hacia lo que después conocí, y estuve 3 veces por allá en Madrid, el AENOR, la Asociación Española de Normalización, que incluso después vino a México con una sucursal. Entonces, cuando viene la negociación con Estados Unidos, hay 2 panoramas esencialmente en la mesa. Uno, que podría ser el tipo español, pero que mucha gente ni lo conocía ni le entendía bien. Ya hacia la Ley Federal de Metrología y Normalización. Pero a donde lo elemental era un instituto, una asociación, un algo de normalización con capítulos, que era lo que a mí me hubiera gustado. La otra opción era Estados Unidos. Estados Unidos y por cierto, este sistema español es el canadiense. Pero Estados Unidos presionó mucho, y dentro de Estados Unidos algunos como UL, para que fuera sectorial. Ahora, para mí es muy claro que en Estados Unidos muchas de estas cosas han surgido del pueblo, del participante de abajo hacia arriba. Uh-huh. Y entonces las empresas petroleras decidieron formar su American Petroleum Institute y, entre otras cosas, hacer normas que todavía vemos aquí en el aceite, ¿no? Automotriz. La industria automotriz decidió disfrazar esto no como empresa automotriz, pero sí como ingenieros automotrices, y entonces surge el grupo de ingenieros automotrices para normalizar a la industria. Y así otros. O, por ejemplo, tipo laboratorios universitarios, ¿no? Y no sé si ustedes conozcan la historia de UL, pero UL nace por las aseguradoras. Las aseguradoras americanas estaban muy preocupadas porque, por no sé, es la versión que me platicaron, estaban muy preocupadas porque tenían que pagar muchos gastos por incendios y que a su vez eran motivados por cortocircuito y fallas en el sistema eléctrico. Y hablo de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, deciden un día, se juntan y suscribir acciones para crear una empresa nueva. Underwriters, suscripción, son los laboratorios por suscripción. Y entonces forman UL, y entonces es muy sencillo. Dicen, el que no cumpla con lo que diga UL, no le doy seguro, no lo aseguro contra incendios. Entonces automáticamente, por el sistema americano de seguros, se vuelve obligatorio. Más adelante, se vuelve
obligatoria no formalmente, pero en la práctica, la norma americana, por lo menos en baja tensión de este tipo. Otro elemento interesante fue cuando años después, un día, según me platicaron en UL, un señor va y presenta una demanda millonaria. Hoy en día todas las demandas en Estados Unidos son millonarias, pero aquella era millonaria, llamó la atención. Porque su esposa se había electrocutado con una secadora de pelo en el baño. Y entonces demandó al fabricante y a la tienda y a los vecinos porque él quería mucho a su esposa y entonces valía tantos millones de dólares. Y el juez, por primera vez, dice no. Por primera vez que se sepa en un juicio de este tipo, no procede la demanda. ¿Por qué? Esta empresa fabricante tenía UL, la marca UL, que quiere decir en principio que cumplía con reglas de seguridad, así debo suponerlo. A lo mejor no. Demuéstrame, demandante, que no cumplía. Pues no puedo, pues ya se quemó. Es más, a lo mejor ya hasta la tiraron, ¿no? No puedo, pues no puedes. Por lo tanto, debo inclinarme, en caso de duda, el beneficio es a favor de la empresa, no procede tu demanda. El sistema consuetudinario anglosajón que usa Estados Unidos, me explican mis amigos abogados, tiene mucho énfasis en los precedentes. Entonces, de ahí en adelante, cualquier demanda que llegara en contra de algo inseguro en lo eléctrico, tiene UL, Sí, estoy asegurado. en los programas no procede. En los programas de abogados americanos es muy típico que hablan los abogados del caso no sé qué, como referencia. Exacto. ¿Sí? Yo recuerdo un amigo, contra Pablo o algo así, ¿no? Alguna vez que estudié un rato en Estados Unidos, un amigo, bueno, a donde vivía yo en su casa, Ajá. Tuvo un problema de tránsito, se había pasado una preventiva y entonces lo multaban y no sé qué tanto, y ganó, se fue a juicio, un juicio ahí pequeño en la ciudad, ¿no? Pero ganó porque encontró que en no sé dónde, en qué año, un juez había fallado a favor del conductor que se pasó una luz preventiva porque consideró que era más seguro pasarse, porque no venía nadie del lado, que frenarse y que le pegara el otro y que etcétera. Y ganó el caso con el precedente de 1940 y no sé cuándo de Filadelfia, en California, cosas de ese tipo. Bueno, regresando al tema de normas, esas dos consideraciones, los seguros, yo no sé si esto siga siendo válido hoy, que las aseguradoras te exijan, pero en su momento, los seguros no aseguran, las aseguradoras no aseguran si no tienes UL o cumples con UL, y los productos que tengan UL están en principio protegidos a menos que se demuestre lo contrario, en contra de un seguro, en contra de una demanda, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, esto es un antecedente hacia las negociaciones del tratado. Entonces, UL tenía mucho interés en dos cosas. UL y otros, no nada más, pero era el más visible. Tenía mucho interés en dos sentidos, creo yo, así lo percibí. Uno, en que la normalización mexicana se hiciera al estilo americano por sector y de preferencia integrándose al concepto de allá y no al internacional, por poner algo, libras y pulgadas en contra de metros y kilos, ¿no? O sea, el sistema internacional contra el americano. Debo señalar que, si no me equivoco, hacia 1987, ya en Estados Unidos había una ley que determinaba o que ratificaba decisiones anteriores, de que el sistema de unidades era el métrico decimal, el válido para Estados Unidos, pero que si causaba confusión, se seguiría usando el tradicional. Bien. Y entonces a mí me tocó un día sorprendido, en 1996 más o menos, manejé un automóvil en Alabama, que no era el estado más progresista para mí, como me lo habían pintado, y de pronto la velocidad en la autopista estaba en kilómetros por hora en grande y chiquito en millas. Yo lo vi. Sí, esto. Ajá. Y empezó a ver que los coches tuvieran las dos unidades en el velocímetro, cosas de ese tipo. Pero a lo que voy es a que había interés
de Estados Unidos en que la normalización mexicana fuera una sucursal, como le queramos llamar, del sistema americano. Y entonces, al final de cuentas, hubo, en mi opinión, dos consideraciones importantes en la negociación. A ver. Una, que fuera sectorial. Ujú. Aunque no lo diga la negociación, la ley que se emitió, se promulgó antes de que se terminara la negociación del tratado, Ujú. así lo dice, es sectorial. Ujú. Y número dos, que hubiera reconocimiento mutuo. Ujú. Se lograron ahí 3 o 4 años, al 98, ¿no? Ujú. Después, pero al final de cuentas el tema era que imperó dentro de una serie de cosas muy lógicas en el capítulo de normas, Ujú. el esquema norteamericano, Ajá. que creo que no era el más favorable para mí. Ok, bien. Ese para mí es un punto fundamental. Bien. Llega 1992 y en febrero del 92 ya estaba hecha la fiesta en Dallas para el cierre de la negociación. Ujú. Algunos de nosotros habíamos invitado a nuestras esposas a que fueran a la fiesta porque ya se acababa la negociación. Después de 20 viajes, no los 4 que había dicho Paco Reed, Ujú. 20 viajes a Washington y Ottawa y Toronto y demás. Pero en Dallas, febrero del 92, en la noche en que ya estaba ahí la banda de música de la Universidad de no sé dónde y la gente sentada para la cena porque se iba a anunciar el cierre, no se cerró. Por N razones, tengo ahí varias versiones. Ujú. ¿Y luego? Y se cerró en septiembre, Ok. o sea, febrero a septiembre. Bueno, en todo ese proceso de retraso para que se cerrara la negociación, ya se había preparado la ley, porque se suponía pues, que en febrero acababa. La ley en México. Ley mexicana. La cual La nueva ley federal sobre metrología Ok. y normalización, que se promulgó a fines del 92. Ok. Y entonces, la negociación termina oficialmente, aunque todavía se siguió negociando algo, en septiembre del 92. Pero en contra de todos los pronósticos políticos, en el noviembre, las elecciones de noviembre del 92, no se reelige el presidente de Estados Unidos, Bush, papá, y gana Clinton. Y Clinton, con el apoyo que había llegado obviamente de varios grupos dentro del Partido Demócrata, no podía, había hablado en contra de NAFTA, no podía aprobarlo tal cual. Entonces, con el argumento de que le faltaba lo laboral y lo ambiental, se alargó un año más Ujú. y finalmente Bien. entra en vigor en el 94. Ujú. Bueno, y aquí en México, ¿qué pasó con la ley? Ujú. Bueno, de pronto, conforme a la nueva ley, todo esto es sectorial. Ujú. Entonces, rápidamente, Caname, Jaime Dupuy en lo personal, habló con el gobierno para ver cómo le vamos a hacer. Ujú. Porque el brinco de pronto ustedes ya no y nosotros sí, hay que hacerlo. Y además, en el 92, todavía no se sabía lo de Bush y todo eso, pero ya estaba la nueva ley, va a venir un cambio dramático en unos cuantos meses. Ujú. Y si entra en vigor en enero del 93 el tratado, o cuando entre en vigor en junio del 93, necesitamos estar preparados. Ujú. Entonces, en esa negociación, como yo la entendí, sucedieron, digamos, 2 o 3 cosas. Número 1, el gobierno decidió dar en renta y comodato y distintas figuras 2 sistemas de trabajo, de laboratorio y demás cosas que tenía la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de esa época al sector privado. Ok, es importante. Hay una cosa que se llamaba los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, los Cierto. LANFI. Sí. Cuando estaba yo en Concamín, fui miembro del consejo directivo de los LANFI como Ujú. representante de Concamín Ujú. del 73 al 84. Entonces, Lo conocías. conocía yo LANFI bastante bien. Los LANFI eran, por ponerle un título rápido, era para industria química y similares. Ujú. Entonces, ¿a quién se le entregan?
Por varias razones en México, y esa es toda otra discusión, no hay Cámara de la Industria Química. Entonces, la industria química pertenece en parte, según su localización, a Canacintra, cuando no están ni en Jalisco ni en Nuevo León. Pertenecen a Caintra cuando están en Nuevo León y a Careintra cuando están en Jalisco. Bien. Entonces, se decide nombrar como coordinador e impulsor del tema a Canacintra. Pero se acerca, no sé cómo, la Universidad del Valle de México, creo que fue la primera, y entonces se integra Normex con las instalaciones del ANFI que se le transfieren. Bien. Bueno, el otro tema era lo eléctrico. Resulta que Secofi tenía en Tecamachalco un laboratorio de pruebas eléctricas que en su mayoría los equipos estaban todavía en cajas. Y entonces nos dan, se crea ANSE, y nos dan asociación, en su momento se llamó Nacional de Certificación Eléctrica, hoy no. ANSE y Normex se crean el mismo día. Y a ANSE se le entrega Tecamachalco. Entonces ahí tenían las oficinas ANSE y ahí estaban las máquinas para hacer pruebas. Jaime Dupuy es el primer presidente de ANSE, yo soy su secretario del consejo, y entonces formamos ANSE de una manera muy especial. Hacia septiembre u octubre, puedo checar la fecha, del 92, hubo una convención de Caname en Huatulco. Y entonces ahí Jaime llamó fue Jaime Zabludovsky, que después tuvo otros cargos, pero en ese momento había sido el último coordinador de la negociación, o subcoordinador con Herminio Blanco, fue a explicar el tratado. Y el último día, o el penúltimo día de la convención en la noche, Jaime llamó y había insistido mucho en que acudieran a los directivos del CEO o parecido de las empresas de Caname, y les dijo, miren, la única manera de sobrevivir frente a UL en este nuevo contexto es formando nuestra asociación mexicana. Como se vaya a llamar, creo que ni asociación teníamos todavía llamadas. Y para eso vamos a necesitar dinero. Entonces les pido a cada uno de ustedes que me dé X cantidad, no a mí, sino a esto que vamos a legalizar. Y dentro de un año me llaman a cuentas. Y o les digo que perdimos el dinero o que aquí está su instituto de normalización. El ANSE, que era ANSE. Nace ANSE de esa manera, exclusivamente con promoción de socios de Caname, pero invitando a todo el que quisiera participar para evitar el que fuera de la industria, que era una de las reglas. Nace ANSE y viene una gran duda. ¿La hacemos normalización o la hacemos certificación? Entonces, para Jaime Dupuy y para otros estaba muy claro que la normalización cuesta y la certificación te da ingresos. Si empezábamos con normalización, íbamos a necesitar más dinero. Si empezábamos con certificación de las normas que ya había, porque ya había normas, íbamos a tener ingresos y con eso íbamos a poder crecer. Entonces decidimos que ANSE se iniciara como empresa, como organismo de certificación y después normalización. Bien. En paralelo a todo esto, y hablo, si no me equivoco, de fines del 92, ya para el 93 empiezan a surgir, y desde fines del 90, otros organismos o las ideas de otros organismos. Hasta donde recuerdo, INTEX para la industria textil, 11 para materiales de construcción. Y viene la gran pregunta de cómo le hacemos para otras cosas. Y así es como nace el IMNC, hoy IMEC. El IMNC originalmente se había concebido bajo la posibilidad de que en la negociación no hubiéramos aceptado la presión americana y hubiéramos quedado con el otro esquema.
No, termina, tenemos una escala técnica. Sí. Nomás. Si hubiéramos tenido lo que yo en lo personal creo que hubiera sido más adecuado, un instituto con secciones, Uh-huh. ese hubiera sido el IMNC, Uh-huh. creado a nivel de Concamín, Concanaco y demás. Uh-huh. Y mi ejemplo más sencillo, y porque lo viví muy de cerca, es la normalización del cable eléctrico más sencillo que te puedas imaginar. Uh-huh. Es un alambre de cobre forrado de plástico. Uh-huh. Se normaliza en ANSE porque ANSE es el sector al que le corresponde, pero ANSE no puede normalizar ni el plástico ni el cobre. Uh-huh. Entonces ya quedamos cojos Uh-huh. en materia de normalización al tener esto sectorial. Uh-huh. Y cuando los mineros del cobre o quien se dedique a eso no tienen su instituto o su organismo, y los del plástico tampoco en su momento. Uh-huh. Bueno, un minutito.